La sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones es un tema de creciente preocupación para la mayoría de los ciudadanos, desde los pensionistas, que temen congelaciones o recortes, hasta los jóvenes, que ya recelan sobre el panorama al que tendrán que enfrentarse llegado el momento de su jubilación. Ideas como el envejecimiento de la población, la rentabilidad de los planes y fondos privados o el déficit del sistema público están calando en los ciudadanos y provocando una sensación de incertidumbre generalizada. Sin embargo, ¿cuánto de realidad y cuánto de mito hay en las suspicacias que se vierten sobre la sostenibilidad de las pensiones? A propósito del curso celebrado en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza, bajo el título El futuro de las pensiones a debate, abordamos estas y otras cuestiones de la mano de algunos de los expertos y representantes políticos que participaron en este encuentro. La seguridad social en nuestro país, por ser contributiva, se ha financiado fundamentalmente por cotizaciones. Cotizaciones que pagan las empresas, cotizaciones que pagan los trabajadores. Las cotizaciones de la seguridad social en los últimos años no son suficientes para financiar el gasto. Y no son suficientes porque, todo el mundo lo sabe, por dos cosas fundamentalmente. Por el enorme desempleo que hemos tenido estos años, primera razón. Segunda razón, por la devaluación de los salarios, porque las cotizaciones se fijan en función de salario. El origen de los fondos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social proviene de los momentos en que la Seguridad Social tenía un ingreso boyante, tenía excedentes, y entonces esos excedentes se ingresaron en el Fondo de Reserva. Esto provocaba el que hubiera, digamos, esa reserva para los tiempos en que fueran difíciles y tuviera déficit, ¿no?, que se produjeron casi de inmediato en el 2008. Hubo unos 10 años de cotización y de ingresos, y después en el 2008 en adelante pues ha ido tirando de esos fondos hasta prácticamente su extinción, pero llegó hasta los 64.000 millones de euros, ¿no? Se ha estado también, digamos, congelando de alguna forma el ingreso de excedentes, porque la prioridad del gobierno conservador era creación de empleo, lo cual está perfectamente, pero el mecanismo para crear empleo fue mediante exenciones o bonificaciones o reducciones de la seguridad social, de las cotizaciones de los empresarios, no siempre, pero en muchos casos, y esto significaba que no ingresaba lo que podían haber ingresado. Actualmente los 64.000 millones, pues creo que quedan pues 5.000 millones nada más. En Europa se está recortando la intervención del Estado, y en América Latina pues se ha estado intentando el privatizarlas, desde que hace ya 20 y tantos años Chile con Pinochet pues reformó profundamente su seguridad social y la convirtió en un trasunto de lo que eran las pensiones y la seguridad social norteamericana, ¿no? Lo que ocurrió es que al cabo de 20 años empezaron a cobrarse las pensiones de ese tipo de nuevo sistema de seguridad social privatizado, en donde pues cada uno cotizaba lo suyo, etcétera, y ha sido desastroso. Cuando hay un problema de pensiones, ¿qué estudio sale? El Banco de España, ese es el primero. No tiene competencia en esta materia, pero da igual. No se preocupa de las cajas, pero sí se preocupa de que las pensiones no suban mucho. BBVA. ¿Por qué? Porque tiene un instituto de pensiones. Mapfre. ¿Por qué? Porque tiene un instituto de pensiones, porque claro, son entidades aseguradoras que le interesa que haya un negocio. ¿Cómo es posible que no haya ni un solo instituto público de investigación en pensiones? No lo hay. Toda la información que se maneja en esta materia viene de las entidades aseguradoras. La verdad incómoda de las pensiones no es que no son sostenibles, que sí lo son. La verdad incómoda de las pensiones es que hay que hacer creer que no son sostenibles para presionar socialmente hacia los planes y fondos de pensiones, como se está haciendo en toda Europa. Los planes de pensiones individualizados de Estados Unidos están también en graves problemas, porque son muy sensibles a los cambios de moneda, a la inflación, todo eso, ¿no?
En Europa pues se está recortando digamos, se están congelando las pensiones públicas y se está dando cauce a otro tipo de alternativa, ¿no? Entonces están fomentando, por ejemplo, la reforma Riester en Alemania, pues ha ido directamente pues, por el sistema este norteamericano. Vamos a fomentar el que cada trabajador tenga su plan individual de pensiones. En otros países, pues, hombre, la cosa es un poco más, digamos, más relativa. Se mantiene el sistema de pensiones de reparto, el sistema tradicional de pensiones, y, por ejemplo, bueno, pues se establecen nuevos impuestos. En Francia, pues, el impuesto sobre transacciones financieras, en fin, nuevos impuestos, o se refuerzan los sistemas que hay. El problema que tenemos hoy y que es un reto a entomar de una forma inmediata es la desconfianza que se ha generado de su sostenibilidad, tanto económica como social. Es decir, se ha trasladado a la ciudadanía una inquietud en el sistema. Nosotros como grupo parlamentario hemos hecho bastantes iniciativas que se han aprobado en el Congreso. En enero se presentó una alternativa por parte de Pedro Sánchez a la situación de déficit del sistema, y la alternativa consistía, una, en recuperar el poder adquisitivo y por tanto las pensiones se tenían que volver a vincular al IPC, adoptar medidas para que el mercado laboral vuelva a tener salarios dignos, y en ese sentido hemos de celebrar el pacto que han llegado tanto sindicatos como empresarios en subir las rentas salariales. Hemos de subir el salario mínimo interprofesional y adoptar medidas desde el mercado laboral, y por tanto eso quiere decir derogar los dos decretos básicamente más duros que fueron el 2012 y 2013 del Partido Popular, para revertir esta situación de precariedad en el mercado laboral. Hoy un 13% de los trabajadores son pobres. Eso es insostenible como país. Yo creo que llevamos ya más de 2 años trabajando en las recomendaciones, hacer unas nuevas recomendaciones, revisar las recomendaciones que había del Pacto de Toledo, y en esas recomendaciones, que yo espero que pronto se alcance un acuerdo, uno de los puntos importantes va a ser aligerar de gastos a la seguridad social. Es decir, ya se hizo una primera separación de las fuentes de financiación. Esto quiere decir que con las cotizaciones sociales solo se pague la parte contributiva de las pensiones. La parte no contributiva, o la parte más social, por decirlo de algunas medidas sociales que se ponen en marcha desde la seguridad social, que no se paguen con cotizaciones sociales, que se paguen vía unas transferencias de los presupuestos generales del Estado a la seguridad social, es decir, que se pague con impuestos. Eso ya se ha hecho una parte muy importante. De hecho, los complementos a mínimo son toda aquella parte que hay que suplementar a determinadas pensiones para que lleguen al mínimo. Eso realmente ya se está pagando con esas transferencias que hace el Estado o los presupuestos generales del Estado a la seguridad social. Pero yo creo, desde mi partido, y yo creo que en general en el Pacto de Toledo, se ha llegado a una conclusión, y es que hay que seguir aligerando determinados gastos, como por ejemplo las reducciones y bonificaciones que se hacen en las cotizaciones para estimular la creación de empleo. Esas reducciones en las cotizaciones sociales, pues a lo mejor no se tienen que pagar, no tienen que salir de la seguridad social, de la caja de la seguridad social, sino que la tienen que pagar los presupuestos generales del Estado. Pues yo creo que no hay soluciones mágicas, por supuesto, y que hay que arbitrar un conjunto de soluciones que cooperen entre sí, que colaboren, que sumen unas y otras para garantizar esa sostenibilidad de las pensiones. Nosotros apostamos por cambiar por completo el modelo de relaciones laborales de este país. Apostamos por acabar, por ejemplo, con esa maraña de contratos que existen en la actualidad, más de 40 contratos que, por desgracia, son mal empleados y contribuyen de alguna manera a que haya más fraude en la contratación, y apostar por el contrato único de protección creciente, que todos los trabajadores sean desde el primer día fijos, y pretendemos acabar con esa dualidad ficticia de protección que había entre esos trabajadores de primera clase y de segunda clase. De primera clase me estoy refiriendo a los que tienen un contrato fijo muy protegido, y de segunda clase me estoy refiriendo a los que tienen un contrato temporal con muy escasa protección. El problema que tienen las pensiones públicas españolas es un problema de ingresos públicos, no de gasto público. Tenemos que abrir las fuentes de financiación a varias realidades. La primera de ellas
es incorporar en las cotizaciones sociales el principio de proporcionalidad. Es decir, de la misma manera que pedimos a nivel tributario que las rentas más altas aporten más al sistema tributario, pues lo que decimos es que las cotizaciones sociales tienen que dejar de estar sufragadas con las rentas salariales más bajas. Es decir, ¿qué pedimos? Que las cotizaciones máximas se destopen. Si una persona gana 3.000 euros, debe de cotizar por lo que realmente percibe y no tener un tope máximo por ley. Este destope de, como se denomina, de cotizaciones sociales, supone un ingreso directo ahora mismo de 7.000 millones de euros. Pensad que el déficit de la Seguridad Social actual en España está en 18.000 millones de euros. Solo con esa medida el impacto sería de un ingreso inmediato de 7.000 millones de euros. ¿Consideráis que es lógico que se cansen ellos también o no? Los demógrafos pues indican que, hombre, que esto no es tan apocalíptica la relación entre uno y otro, pero evidentemente es un factor. Es decir, que cuando en el año 1919 se pone en marcha el retiro obrero, primero la pensión de jubilación inicial, ¿no?, pues la edad de jubilación estaba justamente en la misma edad, 65 años, que ha estado hasta hace muy poco, hasta el 2011, en que se pone en marcha, digamos, el comienzo de la prolongación del retraso de la edad de jubilación, ¿no? Pero digo que no es un factor tan esencial porque realmente se soluciona prolongando la vida activa. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque hay profesiones que permiten una prolongación, como es la mayoritaria actualmente, que es la de servicios. Las servicios, personas que no están en el campo ni en la fábrica, sino que están pues en una oficina o están, bueno, pues como estamos aquí ahora, que bueno, se puede prolongar perfectamente hasta los 70 y tantos años. El problema no es cuántos pensionistas hay, el problema es cuántos trabajadores tenemos para cubrir esas pensiones. Esos trabajadores, ¿qué productividad tienen? Porque si tenemos más trabajadores y más productividad, podremos cubrir las pensiones. La demografía no es ningún problema, expresa cómo evoluciona una sociedad. Y esa demografía, lo que te está diciendo ese envejecimiento es que esa sociedad tiene bienestar.